¿Hubieras ido directamente al enfoque de opciones, materias primas desde el principio sin haber buscado en otras partes? ¿Recomiendas a aquellos que estén comenzando que, bueno, que vayan directamente al trading en opciones en materias primas? ¿O cuál sería un poco tu recomendación para aquellos que nos están escuchando? Te he hecho tres preguntas en una al final, Edu. Sí, intentaré contestar las tres. Mira, los mercados se han vuelto muy complejos, ¿vale? Antes tú leías Expansión, pero no, sin hacer anuncios, leías cualquier revista de trading como la vuestra y pues podías coger algo de información y a lo mejor pues acertar y ganar dinero en el mercado, ¿vale? Pues todo esto, desde la época que yo estaba hasta hoy, la información y la tecnología ha transformado tanto los mercados que ya no es suficiente, ¿vale? Tienes que tener más conocimientos y conocimientos amplios y muy importante, debido a la interconexión de los mercados, tienes que conocer diferentes partes del mercado. Vale, te voy a poner el ejemplo del perro y la cola, ¿no? Que ¿quién mueve el perro mueve la cola o la cola al perro? Hasta hace 6 años o hace 6, 7 años, el mercado de derivados, el mercado de opciones y futuros, era una cosa importante, pero era pequeña. En los últimos 2 o 3 años ha subido de forma bestial el número de transacciones hechas en el mercado de valores de derivados, ¿verdad? En los futuros y opciones. En los últimos 12 meses, esa cifra se ha multiplicado otra vez por 2 o 3. Nos encontramos actualmente que, según las declaraciones de la bolsa americana, dicen que el 30-40% del volumen que se está moviendo hoy en día en el mercado de acciones está hecho por los creadores de mercado, los que crean mercado de opciones para cubrir su riesgo, porque ellos no apuestan si el mercado va a subir o va a bajar. Ellos crean mercado, te dan a ti la posibilidad de comprar y vender opciones. Ellos necesitan cubrir sus posiciones, pero hay tantas opciones que ya el 30-40% del volumen, o inclusive más en algunas acciones, lo hacen ellos, sin mirar si la empresa es buena, si la empresa es mala, si la empresa vende o no vende, ¿vale? Lo único, cuando compras una opción o vendes una opción, el creador del mercado tiene que hacer la operación opuesta para cubrir su riesgo en el mercado. Entonces nos encontramos de que si tú operas acciones, tienes que conocer estos flujos. ¿Por qué? Porque van a influir de forma, ¿cómo te lo explico? De forma que tú no entiendas en el comportamiento de la acción. Ponme un ejemplo concreto para que alguien diga, mira, puedo seguir esa estrategia. Con esto veo pistas en el mercado de opciones, ¿cómo lo aplico esto al contado en un CFD sobre una acción o en una acción? Las pistas es que cuando ves entrada de calls a lo bestia, sí, pero no en el último tramo del ciclo, cuando ves una actividad inusual de calls compradas, es decir, una opción de compra. Una call es una opción de compra, es decir, te da derecho a comprar la empresa en un plazo determinado de tiempo en el futuro, ¿vale? Básicamente los calls la gente los compra cuando su perspectiva es que el mercado va a subir, ¿vale? Si hay mucha gente que se suma comprando muchísimas calls a un precio por encima del que cotiza la acción, entiendo. De encima o in the money o donde sea, comprar calls, ¿vale? Comprar una call significa que el creador del mercado tiene que vender esa call, ¿no? Porque tú lo compras, el creador del mercado la vende. Así de fácil, ¿eh? Tú, por supuesto, si el mercado sube, ganarás dinero. Si sube mucho el mercado, ganarás dinero. Ahora lo simplificamos, ¿eh? Pero el creador de mercado, si sube, perderá dinero. Lógicamente, está en tu otro lado. ¿Qué hace el creador de mercado para cubrir ese riesgo futuro? Pues compra acciones. Tú compras una call, él te vende la call y sin hablar palabras difíciles, pues en relación a cuántos calls tú has comprado, él compra un cierto número de acciones. Pero cuanto más sube la acción, él más tiene que comprar. ¿Por qué? Porque en el mercado de opciones no es un mercado lineal. ¿Qué significa lineal? Tú si compras una acción, si sube un 1%, pues ganas un 1% si estás apalancado al 1, ¿vale? Y 1 a 1, que si sube un 1%, ganas un 1%. En el mercado de opciones eso no es verdad, porque es un poquito diferente. Entonces, si sube un 1%, a lo mejor él tiene que comprar 100 acciones. Pero si sube un 1% más, ya tiene que comprar 110 acciones. Y si sube un 1% más, ya tiene que comprar 140 acciones.
Entonces, esa forma de no linealidad está haciendo que el comportamiento del creador de mercado sea muy importante. Y cuando se acumula mucho, como GameStop, como Tesla, como Nvidia, todas estas acciones, cuando se acumulan mucho, vemos estas locuras de sube, 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 sube. ¿Por qué? Porque se retroalimenta el movimiento. Ponme un ejemplo en concreto, Greg, para que la gente que nos está escuchando o que nos ve lo pueda entender. Tesla en el año... Con precios, y recuerdas precios y movimientos. Precios de Tesla. Es que Tesla no lo sigo. Por ejemplo, todo el mundo pensaba que el mercado va a acabar sobre 4.300, 4.400, ¿vale? El SPX. Veníamos de abajo y todo el mundo 3.800, pues en 4.200, 4.300. Goldman Sachs, Bank of America, JP Morgan, todo el mundo por ahí empezó a meter cortos, ¿vale? Y de repente vemos que en las acciones, y más en las acciones tecnológicas, empieza a aumentar muchísimo el número de calls. Intel, Microsoft, Nvidia, iba a decir Tesla, ¿cómo se llama? Google, Amazon y todo esto. Y empieza a haber un mucho volumen, y de repente vemos que empieza a aparecer muchísimas call por arriba, muchísimas call. Y entonces, claro, ¿qué hacía? Que el mercado, cada vez que subía, empezaba, ¿recordáis estas subidas de bestias de 1 o 2% en el día? Que dices, coño, si estamos casi en máximo relativos, y rompía para arriba, pues esos movimientos son hechos por el creador de mercado. ¿Por qué? Porque el creador de mercado, al final del día, tiene que tener cubierto su libro. Cubierto su libro significa que todo riesgo lo tiene que cubrir. Entonces, ¿qué ha hecho? Pues comprar más acciones. Y no, es que, pero está en máximo histórico, nadie compra, pero él lo compra porque tiene que cubrir. Entonces te hace romper estos de 4.300, ya veis que estamos en 4.600. Por supuesto, hay mucha compra real también, pero hay muchísima compra de calls. Nosotros lo miramos todos los días, tenemos una sala de trading, analizamos estos flujos, tenemos casi, creo, 3 o 4 servicios de pago donde analizamos los diferentes flujos, y eso es lo más importante mirarlo. ¿Por qué? Porque si tú, a nivel tuyo, fundamental, técnico, o análisis que tú tienes, tú decías de que esto puede llegar a 4.200, 4.300, lo mismo que los grandes bancos han dicho, ves que por un factor externo, eso se ha ido a 4.600. Y ese factor externo, en este caso, son los calls. Son los calls comprados a precios por encima del mercado que han hecho todo este movimiento del mercado. Que alguien, por ejemplo, que esté observando el mercado de opciones, si de repente que entran opciones de compra por encima del precio al que está cotizando el mercado y ve que se empiezan a acumular por encima del precio actual a niveles exorbitados, puede esperar una subida real en el precio del activo, en este caso del índice SP500, como estabas diciendo, ¿no, Greg? Sí, eso se llama un call squeeze. Es cuando hacen ese movimiento, cuando obligan al creador de mercado a romper el mercado y comprar. Lo hacen mucho, y por eso le he dicho que la gente se ha vuelto muy sofisticada. Inclusive en Reddit puedes leer ejemplos muy importantes, o puedes ver gente que se junta para romper el mercado. Imagínate. Hombre, el foro creador del movimiento en la acción que comentabas antes. Del movimiento Mira, y ayer estaba leyendo el documento que manda Goldman Sachs de la mesa de trading, o creo que era Goldman, ¿sí? De que han capitulado los inversores a corto, los hedge funds que van largo-corto, van largo de empresas buenas y corto de empresas malas, han tenido que capitular. Y esa capitalización les ha venido por el movimiento inesperado, inusual de opciones que ha empujado todo el mercado para arriba, les ha roto todas las esquemas y han tenido ellos que seguir comprando el mercado. Y se ve, hay un índice de las empresas más sorteadas, más cortas, es decir, donde la mayoría de la gente está corta, ha sido un 20% en los últimos 2 meses. Y claro, ¿por qué? Porque el mercado de opciones empuja todo el mercado para arriba. El mercado, cuando va para arriba, va empujando las empresas inclusive más cortas. Si tú estás corto una empresa y estás palmando billones, porque estamos hablando de pérdidas billonarias en fondos, ¿vale? Han hecho unos números y han perdido muchísimo dinero, ¿vale? Tienes que cerrar. Entonces tú sigues empujando esta empresa para arriba, porque si tú estás corto, tienes que comprarla. Entonces vemos todas esas características
Y tú dices, hemos llegado aquí por el movimiento del mercado de los resultados empresariales. Los resultados empresariales están en línea en lo que estábamos esperando, pero no justifica una subida de un 20-30% en la mayoría de las empresas. Entonces hay que encontrar el flujo. ¿Y qué es el flujo actualmente que ha hecho todo esto? Desde mi punto de vista, la mayoría del movimiento está hecho por el mercado de derivados. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque a pesar de que no lo operes, porque yo no digo que operes, tienes que conocerlo. ¿Por qué? Porque te puede hacer mucho daño. Porque tu análisis fundamental te dice que esta empresa debería valer 200 y vale 300.